Bienvenidos a Nobody's Show, el programa donde analizamos la política y la economía de manera simple pero elaborada. Hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar un poco sobre las elecciones que ocurrieron el pasado 17 de junio de 2018 en Colombia. Vamos a analizar los dos candidatos, sus propuestas económicas, qué plantean, cómo lo plantean y con qué objetivo. Entonces, vamos a empezar primero por Gustavo Petro. ¿Qué pasa con Gustavo Petro? Esto es muy importante. Gustavo Petro yo lo considero un buen observador. Es un buen observador porque es una persona que da en el clavo con sus ideas y dice, mira, aquí está el problema. Lo que pasa es que las soluciones que él plantea no necesariamente son las mejores. Por ejemplo, Gustavo Petro habla de la economía colombiana y dice que es una economía fundamentalmente rentista. Depende principalmente del petróleo y del carbón. Sí, correcto. Que la economía colombiana debería enfocarse más en los sectores secundarios y terciarios de la producción. Sí, correcto. Eso es cierto. Es una buena observación. Que la economía colombiana debería producir mayor cantidad de bienes de capital. Es cierto. Que debería estimular el emprendimiento. Es cierto. Que debería mejorar las condiciones para que los pequeños empresarios crezcan por sí solos. Es algo que es cierto. Pero entra la parte interesante. Es muy bueno dando el diagnóstico, pero podemos diferir en su forma de solucionarlo, es decir, en la medicina que se le da a la enfermedad en este caso. Dentro de todo, Gustavo Petro es un hombre de 58 años, es político y economista, y es un dato importante también destacar que perteneció a la guerrilla durante su juventud. Lo cual puede ser problemático, ¿no? ¿Por qué? Porque, voy a citar en este momento a Gustavo Petro, no, a Iván Duque en este caso y a Álvaro Uribe. Lo que queremos es paz con justicia y lo idóneo sería tener paz con justicia porque todas estas personas que pertenecieron a la guerrilla y cometieron crímenes deben ser ajusticiados. No sé si deba decirlo de esa manera, pero debe hacerse justicia. Y no tanto los guerrilleros, sino las familias y los afectados, que fue todo el pueblo colombiano. Todas las personas que vivieron en los campos, todas las personas que vieron cómo sus familias fueron extorsionadas, secuestradas y cómo se aprovechaban de ellos. Una vez dicho esto, apartando el acuerdo de paz, que ya ambos candidatos dejaron bastante claro cuáles son sus intenciones al respecto, que quieren cambiar, que Iván Duque lo quiere cambiar, quiere ajusticiar a las víctimas, metiendo preso quiere hacer justicia para las víctimas y quiere hacer con los guerrilleros, mientras que del otro lado tienes al candidato Gustavo Petro, que quiere mantener el acuerdo de paz que actualmente está en pie, que ya Iván Duque tuvo la primera controversia de su gobierno sin haber iniciado, diciendo que iba a cambiar el acuerdo de paz y que no iba a ir adelante con el acuerdo establecido con el presidente Santos. Ahora vamos con las propuestas del señor Petro. Bueno, primero que nada, Gustavo Petro quiere llevar a cabo todas estas propuestas aumentando el gasto público, lo que implica que seguramente va a tener que subir los impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que subir los impuestos? ¿O por qué va a subir los impuestos en consecuencia? Porque hay un déficit presupuestario en el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia sí, exacto, tiene un déficit presupuestario con respecto a su Producto Interno Bruto, lo cual es que es súper alto. De hecho, el último año registró algo así como un 3%, si no recuerdo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que hacer un ajuste fiscal. Si te pones a ver un sistema económico de repente un poco más libertario, un poco más liberal, lo idóneo sería bajar los impuestos para que las empresas produzcan más. Claro, y para que la recaudación aumente en base a la productividad del país. Claro. Pero generalmente una buena solución a corto plazo, o una solución que toman estos los políticos de izquierda a corto plazo, es subir más los impuestos. Y aumentar, claro, y hacer un reajuste fiscal. La cosa es también, Petro, una de las propuestas interesantes, igual que Iván Duque, hablaba mucho de descentralizar a Colombia. Lo interesante es justamente que es donde viene, que ambos tuvieron un diagnóstico similar con la situación, más la solución que dieron fue totalmente diferente. Iván Duque pretende reducir el gasto público, reducir empleados, mientras que por el otro lado, empleados públicos, mientras que el otro lado, el señor Petro quiere aumentar
la mano del Estado y llevarla, según él, a zonas olvidadas por el Estado colombiano. Lo cual es cierto nuevamente, sí, hay zonas olvidadas Hay zonas por el Estado olvidadas. colombiano, un Estado que está Eso. un poco centralizado, la economía está un poco centralizada, monoproductora, biproductora, como lo quieras llamar, petróleo, carbón, es cierto, pero la idea de llevar la mano del Estado a esos puntos sería realmente llevar la mano de las empresas a estos puntos. Necesitamos que las zonas campesinas sean de repente industrializables, o que esta propuesta sí es de Petro, también es de Iván Duque, y me parece muy buena, me parece en ambos casos buena, que es la expansión de la universidad pública, aumentar la cantidad de sedes de las universidades en en todo el país, ¿no? Lo cual es bastante útil, porque son las universidades las que educan a las personas para poder ejercer ciertos tipos de trabajo, ciertos tipos de labores. Sí hay otras formas que incluso pudiesen llegar a ser más eficientes a corto plazo de educar a la población, sí las hay, y varios estados, por ejemplo España lo está haciendo, y lo está haciendo Suecia, Suiza y países donde de repente no tienes que tener una carrera universitaria completa, sino que tienes grados más cortos o tienes cursos de especialización en áreas muy específicas, por ejemplo en materia de tributaria con respecto a la declaración de la renta. Entonces tienes personas que hacen cursos de 3 meses específicamente en declaración de renta, y por ese medio pueden conseguir trabajo. Esa es una forma también de educación, y es una forma que incluso es sencilla, más sencillo que llegar por medio de las universidades, porque no todo el mundo hace un grado de 4 años, no todo el mundo hace una licenciatura de No todo el mundo tiene la educación previa para llegar a un grado universitario. Totalmente. Y sobre todo en estas zonas rurales de las cuales estamos hablando. De lo que dice Daniel, rescata un punto, que era el de la industria, en las zonas que deberían ser industrializadas, en donde el señor Petro pretende inyectar dinero público a la industria. Eso es algo que se ha venido realizando a lo largo de los años en todos los proyectos socialistas, en todos los países, y sobre todo en Latinoamérica, más Sí, que en sí. Europa realmente. Lo que pasa es que los latinoamericanos lo hacen distinto a Claro, otros claro. países. Bueno, por ejemplo, somos China especiales. es muy distinto, sí, son Y terriblemente especiales. Son políticas que a lo largo de toda Latinoamérica han fracasado rotundamente, justamente porque es el Estado quien es el que está manejando ese tipo de empresas, y somos parte de un conjunto que es sumamente corrupto y que realmente no hay una transparencia real en todo eso, lo cual puede llevarte a pensar en cosas un poco turbias. De todo esto, el señor Petro también pretende un subsidio, pretendía, mejor dicho, ya que Iván Duque terminó siendo ganador de la segunda vuelta en las elecciones de Colombia, un subsidio de pensiones, lo cual aumentaba el gasto público indudablemente y ponía en jaque las pensiones de los actuales trabajadores. Lo que pasa es que él quería sacar, las pensiones de los trabajadores están en su mayoría en manos privadas. Él quería que todo esto saliera de manos privadas a manos del Estado, que fuera el Estado quien gestionara las pensiones públicas. Hacer una administración pública. Lo que pasa es que esto siempre es peligroso, sobre todo en Latinoamérica, lamentablemente, porque los países latinoamericanos no tienen un buen sistema de control con respecto al dinero del Estado, el dinero que ingresa y sale por medio de los impuestos de la gente. Por ejemplo, en Noruega, en Suecia, tienen un sistema de control informático donde se sabe en dónde se gasta cada céntimo, cada centavo de lo que tú como ciudadano pagas. De hecho, ni siquiera aquí en España no está implementado, o sea, no está implementado un sistema de control tan estricto como el que tienen en Suecia y Noruega, que si se tuviese inclusive aquí, ayudaría a disminuir la corrupción, y si se tuviese en Latinoamérica sería muy distinto. Porque de repente en China existen sistemas de empresas mixtas donde el Estado se metió hasta el fondo y donde las empresas han tenido un crecimiento gigantesco. Pero ¿qué pasa? El Estado chino también tiene unas políticas anticorrupción muy estrictas, tan estrictas que People's Republic of China te da pena de muerte por corrupción, por casos de corrupción. Creo que otro de los grandes puntos que trató el señor Petro durante toda su campaña, en base a la monoproducción que tiene Colombia, que su economía estaba basada en los productos del sector primario,
y refiriéndose sobre todo a la explotación del petróleo y del gas. Él quería manejar la energía alternativa. Todas estas son propuestas muy innovadoras, en Latinoamérica sobre todo, pero que por lo menos a mi punto de vista salta una alarma por el mismo motivo, que es que quiere que sean manejadas por el Estado. El señor Petro propone administración pública constante y que el Estado sea el que maneje y el que lleve las cuentas de todo. Claro, por medio de una concesión a una empresa llamada Ecopetrol. Correcto. Entonces, sí, o sea, la energía alternativa es una idea maravillosa, pero tenerla en manos del Estado es un problema. De hecho, incluso aquí en España, el Estado, como no puede controlar las energías alternativas del todo, te pone lo que llamamos el impuesto al sol, que es básicamente te cobran un impuesto por lo que dejas de consumir al tener ¿cómo se llama? Claro, tener un déficit de consumo con respecto No, a la yo energía. estoy hablando el aparato que pones, Los paneles solares, panel por Dios, solar. por tener un panel solar. Entonces, ¿sabes? Si te cobran un impuesto por tener un panel solar y el impuesto es equivalente a lo que dejas de consumir, ¿sabes? Eso también es un golpe a las pequeñas empresas privadas que quieren implementar energía alternativa. Entonces hay que tomar este tipo de acciones con mucho cuidado, ¿no? Porque tienes que tratar de permitir, o sea, no puedes suprimir la innovación y no puedes suprimir a las pequeñas empresas, porque al final esas pequeñas empresas son el futuro motor de todos los países. Todas las grandes empresas, las grandes corporaciones, las gigantescas empresas que han sido ayudadas por el Estado, sí son muy grandes y son las que brindan la mayoría de los servicios. Pero mientras más grandes sean, más pueden ellas establecer los precios de mercado. Más predispuestas están a tener un monopolio dentro del mercado. Sí. Como bueno, ya que pones el caso de España, por ejemplo pasa aquí en España con Iberdrola, Fenosa, Endesa. Ahora le cambiaron, ahora es Energy. Algo así, cambiaron el nombre. Sí. Y esos son las contras que puede tener un Estado corporativista, en donde tienes empresas mixtas, ¿vale? Donde el Estado le interesa sacar provecho de todo eso. Y que bueno, por lo menos yo no creo que sea su interés principal los ciudadanos del país, sino más su bolsillo. Claro, y ese es el problema es que cuando tú tienes esas empresas muy grandes y ellos son los que establecen los precios de mercado, los precios de mercado pueden ser muy altos sin ningún problema y no va a haber nadie que regule eso. Y naturalmente eso es un deterioro en el bienestar humano, porque si una persona gana 1.000 euros al mes y tiene que pagar 100 euros en electricidad y en agua, etcétera, pudiendo pagar 50, 40, 30, 20, hay un problema, y eso es una de las cosas que bueno, hay que analizar. Volviendo ahora, vamos a hablar un poco sobre el señor Duque, que es el candidato Iván Duque, que ganó las elecciones en la segunda vuelta en Colombia. Y bueno, hablemos un poco de Iván Duque. Iván Duque va a ser el presidente más joven de Colombia, con 41 años de edad. Pertenece al Partido Centro Democrático, fundado por el señor Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, antes de que llegara el señor Juan Manuel Santos. Que por cierto fue candidato de Uribe, pero bueno. Fue candidato de Uribe y se terminó desligando, que según Álvaro Uribe fue la gran traición. Bueno, sí, así lo llamó Uribe. Así lo llamó el señor Uribe. Pero... Entonces, podemos explicar un poco qué es lo que quiere realizar el señor Duque. El señor Duque pretende liberar un poco más la economía que tiene Colombia. Quisiera rebajar la carga impositiva actual, que es de un 33% sobre el beneficio. Y él pretende reducir los impuestos y bajar la tasa impositiva a 27-28%, que es la tasa que manejan los países de la OCDE. Todo esto quiere reducir los miembros del sector público, que no es un empleo real, que eso es un dato importante. Toda persona que esté contratada en el sector público es dinero que sale del contribuidor. Muy importante saberlo, no es un empleo real, no es algo que ayuda, no estimula el crecimiento económico de un país, al contrario, lo atrofia, ¿no? Entonces él quiere reducir eso y al mismo tiempo quiere descentralizar el Estado, ¿no? Que está sumamente centralizado, pasa en muchos países de Latinoamérica y propone descentralizarlo. Una de las propuestas muy interesantes para inyectar un impulso
a las pequeñas empresas, justamente en Colombia, como bien decías tú, y a ese abrir, ¿no?, económico que pretende con el resto del mundo, quiere hacer una excepción de renta de 5 años a las nuevas empresas. Básicamente que las nuevas empresas por los primeros 5 años no van a pagar impuestos o no van a pagar ciertos impuestos. No van a pagar ciertos impuestos, lo cual facilita a las empresas a la hora del crecimiento. Y quiere hacer una simplificación tributaria. Muchos países ya lo han hecho y eso, pretende simplificar todo eso, que no haya tanto papeleo, que sea más sencillo el día a día del ciudadano y no solo del ciudadano, también de las empresas, que son las que, de la empresa privada en este caso, que son las que estimulan la economía dentro del país. Dentro de todo, el señor Duque no hay mucho que acotar tampoco. Sus ideas creo que son bastante claras y... Sí, también en eso comparte las ideas con Petro de ampliar un poco las universidades, lo cual me parece que está muy bien. La educación es el pilar fundamental de toda economía. De hecho, se ve en los países, se nota cuando una población está más educada y menos educada por el tipo de trabajo que se realizan. Cuando de repente eres un productor de materia prima es porque de repente tienes menos población educada y la mayoría de la gente lo que es de repente campesina o son personas que están sencillamente extrayendo recursos minerales, que por supuesto para poder gestionar una petrolera necesitas una serie de ingenieros muy capacitados y necesitas una serie de personal muy capacitado, pero hay también un segmento muy grande de las empresas petroleras que son una parte obrera, pero sin embargo si tú de repente, si comparas con países más desarrollados a nivel de educación, te fijas que hay mayor inversión en tecnología, mayor inversión en desarrollo tecnológico, en desarrollo médico. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sí, se puede tratar de tener una economía balanceada, eso sería lo idóneo. Siendo un país que eres muy productor de materias primas, puedes tratar de educar a tu población de manera que aumente el desarrollo tecnológico, aumente la inversión en tecnología, seas un productor, como decía incluso Gustavo Petro, en los 3 sectores de la economía. Sí es importante hacer eso y hay que saber hacerlo, no depender de que el Estado resuelva esos problemas, sino tratar de que sean las mismas empresas las que ayuden a resolver esos problemas, porque inclusive las mismas empresas educan a sus trabajadores, las mismas empresas capacitan a las personas que necesitan para los cargos que necesitan. A la empresa privada le conviene. A la empresa privada le conviene tener a la gente capacitada, exactamente. Y sí, el Estado puede ayudar a la educación. Sí, no está mal. Hay países en los que funciona muy bien y hay países en los que no funciona. Hay que saber gestionarlo y hay que saber cuándo limitar al Estado y hay que saber cuándo dejar que fluya. Creo que en conclusión, con respecto a los dos candidatos, podemos decir que tuvieron un diagnóstico similar con respecto al caso Colombia, pero con soluciones totalmente opuestas. Totalmente opuestas uno con el otro. Y bueno, resultó ganador el 17 de junio de 2018 el señor Iván Duque. Felicitaciones y esperemos que sea una buena gestión. Con eso nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias.